Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito el número 407-897-8870. En el web en lim.law y lo mismo en Facebook y Instagram. Síganos en Facebook, denos un like en Lim Law. Después de este programa, inmediatamente después de este programa, vamos a estar en Facebook Live tomando sus preguntas. Entonces nos dé un like en Facebook para someter sus preguntas y vamos a contestar las dudas que uno tiene, especialmente hoy en día con todo lo que está pasando con inmigración. Síganos en Facebook o nos llama al 407-897-8870. Amigos, estamos hablando sobre temas importantes en la comunidad hispana, particularmente aquí en la Florida Central. Hemos recibido varias noticias esta semana, como parece que todos los días se están cambiando las leyes de inmigración. Esta semana los republicanos han propuesto una ley para hacer el asilo mucho más difícil de lo que ya es. No es ley todavía, pero ya se está hablando sobre hacer el asilo, que es protección cuando uno está huyéndose del país por varios motivos, y están intentando hacerlo hasta más difícil de lo que ya lo es. Entonces se tiene que asesorar bien. La semana pasada hablamos sobre el asilo. Recuérdense que en nuestra oficina la primera consulta es gratis. Entonces, si piensa de que puede ser elegible por el asilo o tiene miedo de regresar a su país por cualquier motivo, nosotros analizamos el caso para ver si ese motivo califica debajo de las leyes de inmigración cuando estamos hablando sobre un asilo. Y lo que hemos estado viendo últimamente es de que mala asesoría. Esta misma semana hemos recibido varias quejas de otros abogados, de paralegales, porque hoy en día, porque las noticias de inmigración están en toda parte, todo el mundo se quiere pasar por experto de inmigración. Y lo que están haciendo es perjudicando a la comunidad. Un ejemplo, esta semana recibí una queja de una abogada, le cobró más de $8,000 al cliente y entregó la solicitud tarde. Y porque se entregó tarde, fue rechazada una apelación para este cliente. Y ahora el abogado le está echando la culpa al cliente. Yo me puse a revisar todo y realmente la culpa no está con el cliente. Estamos viendo mucha gente que se hace pasar por expertos y realmente no saben lo que están haciendo. Y a mí esto me da rabia. A mí me da rabia porque está afectando a nuestra propia comunidad, la comunidad hispana, y son propios latinos haciendo esto a otros latinos. Y a mí eso no es bueno, no es correcto. Hay una razón por cual los abogados van a la escuela de ley por 3 años. No están, ¿cómo se dice?, soplando el viento por 3 años. Es por algo de que tenemos que estudiar por tanto tiempo para saber cómo proteger al cliente. Y aunque tengamos eso, no quiere decir de que los abogados van a cometer errores, pero uno debería tener por lo menos el conocimiento o saber bien qué es lo que está haciendo. Y esto es lo mismo para otras ramas de ley. Lo que veo bastante es los propios latinoamericanos de que o no piensan de que tienen derecho o se tienen mal asesoramiento, particularmente cuando estamos viendo asuntos de lesiones, asuntos donde la persona ha sufrido un daño y no recibe la atención legal necesaria. Y por eso hoy traigo a mi amigo Fermín López al programa, porque yo quiero de que él hable, porque esto es un tema bastante importante para mí, porque es nuestra comunidad aquí y todos somos unidos aquí. Y entonces yo traje a mi amigo hoy, Fermín López, que es abogado de lesiones personales, y entonces lo quiero introducir. Fermín, ¿cómo está hoy? Muy bien, muchas gracias, Henry, y te agradezco mucho la invitación. Por supuesto que sí. Fermín, díganos un poquito sobre su práctica. ¿Qué es lo que hace usted? Me especializo y junto con mis socios en el bufete de abogados somos 11 abogados y nos especializamos en cualquier tipo de lesión personal. Un ejemplo son lesiones causadas en un accidente de tránsito, aún las que conducen a muerte. Tristemente hay muchos accidentes que resultan en muerte, pero también lo que sería negligencia médica, algún error
cometido por un médico o enfermera o profesional en medicina que haya llevado a alguien a sufrir una lesión grave o muerte, y también lo que son los abusos de los ancianos o personas en centros de rehabilitación, en los ancianatos, pero también gente que ha invertido dinero y el inversionista ha tomado ventaja de lo que fueron los ahorros de ese cliente en particular, y hoy también lo que serían lesiones en asuntos laborales, entonces compensación laboral si alguien se lesiona en el trabajo, etcétera. ¿Y eso pasa mucho en esta comunidad aquí en la Florida Central? Pues sí, fíjate que es algo que existe pues en realidad en todo el estado, y ¿qué pasa con estas lesiones? Es porque alguien se descuidó, es un descuido. La gente normalmente no hace las cosas intencionalmente para lesionar a los otros, entonces cuando hay un descuido, alguien se lesiona o muere, es algo que es muy común. Más común lo vemos obviamente en los accidentes de tránsito. ¿Y qué es lo que ve con respecto a los servicios legales, particularmente para el latinoamericano? Mira, Henry, qué bien que tú estás hablando de esto hoy, porque en realidad es algo que nuestra comunidad hispana no reconoce, porque simplemente no están informados, y gracias a gente como tú y programas como el tuyo, nuestra comunidad sí va a saber un poco más de lo que son los abusos que existen específicamente dirigidos a la comunidad hispana, especialmente porque en la gente de nuestra comunidad hay muchos que no están informados y gente quiere abusar de eso. Entonces, no solamente hay, como tú dijiste, paralegales o personas que se hacen pasar como profesionales de la ley y informan mal, asesoran mal y le dan muy mala guía a la gente que necesita servicios legales. Entonces, lo que yo he visto con muchos clientes que me han llegado a mí después de que tuvieron una muy mala experiencia con otros abogados o con gente que trató de ayudarles, es que te doy un ejemplo muy básico. Una persona que tuvo un accidente de vehículo, fue un camión que se llevó un semáforo rojo, mata al pasajero del vehículo, y después la viuda va y contrata un abogado, y el abogado le dice, hay que aceptar esta oferta de, te doy un ejemplo, $100,000. Bueno, si es un camionero que causó el accidente, ese no es un caso de $100,000, es un caso muy probablemente de $1 millón o de $5 millones, dependiendo de cuánto ganaba el esposo de esta viuda antes de que falleció, en lo que es la entrada financiera para el hogar. Y entonces veo que hay muchos abogados, tristemente, y nos dan mala fama a los abogados, y tú, tanto como yo, queremos cambiar esa mala fama, queremos ayudar a la comunidad y demostrar que somos personas de buenos principios y queremos ayudar y somos honrados. Pero hay muchos abogados que simplemente quieren sacarle el dinero al caso, como el ejemplo que diste antes de $8,000 para un caso de inmigración que después no se cumplió con lo que tenía que hacer el abogado. Pero hay un abuso de eso y los abogados quieren ganar dinero, y es a costillas de la pobre víctima, y eso está incorrecto. Esos abogados no deberían tener licencia, y mucho menos la gente que no tiene licencia, que está tratando de asesorar a la gente de nuestra comunidad. Y particularmente a los hispanos, porque muchas veces hispanos van a abogados que no hablan el idioma, no hablan el inglés, el español, solo hablan el inglés. Y afortunadamente, Fermín, usted obvio habla el español, habla el idioma. ¿Qué tan importante es eso para comunicarse con su cliente? Sí, hay que admirar un poco a los abogados que no hablan español, que hacen sus avisos y dicen, quiero ser tu abogado, por ejemplo, pero ellos tienen tal vez paralegales o otros abogados que sí hablan español. Pero ¿qué pasa cuando un abogado que no habla el idioma de nuestra gente, o por ejemplo el idioma que mucha gente en la comunidad hispana prefieren? Porque hay mucha gente en la comunidad hispana que habla en inglés muy bien, pero se sienten más cómodos hablando el español. Cuando un abogado tiene que darle consejo a un cliente, el consejo tiene que estar bien entendido. Si no se comprenden bien, un par de cosas pueden ocurrir, que son cosas muy, muy malas, y se perjudican todos. El consejo, si no se entiende bien, el cliente va a seguir el consejo que ese cliente entendió y lo entendió mal, y el resultado termina siendo algo muy malo o no lo que el cliente quería. Viceversa, si un abogado recibe algún tipo de respuesta por parte de su cliente a raíz de lo que fue el consejo del abogado, y después el abogado toma ciertos pasos que el cliente no quería que tomara el abogado, ahí también va a perjudicar el caso o al cliente. Entonces, sabemos que el inglés es un idioma,
el español es otro idioma, pero el lenguaje de la ley, ese es otro idioma también completamente. Entonces, cuando yo hablo con clientes en inglés, pues estamos hablando en inglés, pero les hablo el idioma de la ley. Y es importante que me lo entiendan, pero es aún más importante cuando estamos hablando en español y que sea a través de un intérprete o que sea a través de un paralegal o una recepcionista, por darle un ejemplo. Ahí se va a perder algo. No solamente el tiempo, porque obviamente cuando uno está haciendo traducción es el doble del tiempo, hay que decir las cosas en 2 idiomas, pero también se va a perder en realidad el mensaje. Y eso no es algo que nuestra comunidad debe sufrir. Sí, existe un potencial grande para tener mal comunicación, mal entendimientos. Es un problema muy grande. Fermín, ¿cómo se pueden ubicar con usted? ¿Cómo es que se puede llamar a usted? ¿Usted tiene un website? Sí, es bien fácil comunicarse conmigo. Me pueden encontrar en la red en abogadofermin.com. Obviamente eso debe ser más fácil. Yo creo que soy el único abogado Fermín en Estados Unidos, posiblemente. Entonces me contactan a mí y no al abogado Fermín que queda en España. Creo que hay uno en Madrid. Y también pueden comunicarse por teléfono. Me llaman al 407-712-7300, es el 407-712-7300, pero tal vez lo más fácil y no hay que anotarlo es abogadofermin.com. Es abogadofermin.com. No solo puede fallar. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración, con mi amigo aquí Fermín López. Para ubicarse con nosotros, La Voz del Inmigrante, nos siga por favor en Facebook en Lim Law. Y nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Tenemos oficinas en Orlando y en Kissimmee. Hablando sobre temas de inmigración aquí. Nuestra primera consulta es gratis, entonces nos llama hoy el 407-897-8870. Amigos, estamos aquí con nuestro amigo Fermín López, abogado de lesiones personales, tomando casos de lesiones de malpráctica médica, negligencia. Es importante porque nuestra comunidad merece tener representación legal donde uno se puede entender bien, y por eso es tan importante tener el apoyo de una comunidad legal hispana. Fermín y yo, los dos servimos en la Junta de Abogados Hispanos aquí en la Florida Central. Hemos servido en esa asociación por muchos años. Es muy activo Fermín en la comunidad cuando estamos hablando con respecto a la comunidad hispana. Entonces, por favor, si tiene algún caso que sea de lesiones, negligencia, si usted piensa de que puede tener algún caso, no tenga pena, contacte abogadofermin.com. Fermín, ¿usted cobra por sus consultas? No, esa es una ventaja en realidad que existe acá en la Florida para lo que son los casos de lesiones personales. La ley de la Florida es una que le da asesoría a todo el mundo que tenga que hacer alguna consulta con un abogado en términos de lo que es una lesión personal o una muerte por negligencia. Entonces, la consulta no solamente es gratis, pero si resulta que es un caso que se puede seguir y tiene potencial para un resultado del reclamo o mérito, lo que se le cobra al cliente sale de la compensación, no sale del bolsillo directamente del cliente. Entonces, entre comillas, es un servicio que siempre va a ser gratis al cliente, porque no se le cobra directamente al cliente, pero claro, es un caso que tiene que tener mérito, pero siempre la consulta va a ser gratis. Entonces, si la persona tiene duda sobre si tiene algún caso o no, que se le quite la duda y que llame, ¿verdad? Sí, es que a veces la gente no está segura si es que hay un caso o que si el caso tiene mérito. No sabría decirte cuántas veces durante todos los días yo hablo con personas que creen que tienen un caso y resulta que no hay caso, pero yo siempre les dedico un buen tiempo para no solamente explicarles por qué tal vez ese caso no tiene mérito, pero también para que entiendan en general lo que son las leyes de la Florida y tal vez cuál sería la razón por qué el caso falta en mérito. Pero si es un caso que tiene mérito, pues obvio, le dedicamos mucho más tiempo al caso y es siempre lo que más me importa a mí cuando yo represento a la gente o cuando consulto con alguien que tal vez no tenga un caso. Es importante que la persona se sienta informada y que tenga todos los detalles necesarios para saber
si es que es algo que puede terminar siendo un reclamo o no. Claro, y yo en nuestra oficina, en nuestra práctica, yo hago leyes de inmigración. Nuestra primera consulta es gratis por esa misma razón, para poderle explicar al cliente si existe algo que se puede hacer o si no, para que no esté desperdiciando su tiempo y su plata. Si existe algo, entonces nos ponemos a formar una estrategia legal. Es importante, si es posible, tener un plan A, un plan B. Es saber cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibilidades, probabilidades tal vez, pero es importante informar al cliente, y eso es algo que nosotros hacemos como abogados, y particularmente se puede comunicar mucho mejor en español porque podemos así no tener ese malentendimiento, el potencial de tener un malentendimiento, particularmente cuando estamos hablando sobre temas legales, porque temas legales son muy, muy complicados a veces, muy delicados, donde no se puede tener un malentendimiento, porque eso puede tener un impacto muy, muy negativo en su caso. Las consecuencias son muy cruciales. Entonces, es algo muy importante que si tiene un caso y se quiere comunicar bien con su cliente, tome ventaja de que tenemos abogados hispanos aquí en la Florida Central, abogados honestos y que quieren luchar por usted y que le van a decir si realmente tiene caso o no. Ahora, Fermín, yo aquí hago inmigración y usted hace lesiones personales, y para contactarse usted sería abogadofermin.com, y para mí sería en Lim Law. El apellido mío es chino, pero sí soy latino. Entonces, lo que quiero preguntarle, porque esto pasa bastante. Hay personas a veces que no están documentadas legalmente en los Estados Unidos, y por eso tal vez han sido víctimas de negligencia, han sido víctimas de algún tipo de lesión grave, y por su estatus migratorio tienen miedo de hasta consultarlo con un abogado. ¿Qué deberían hacer estas personas? Sí, qué bueno que mencionas este punto, que es algo tan importante para la gente que está acá en este país indocumentados o están pendientes de lo que sería su el goal final de inmigración y tener su residencia, etcétera. Hay tanta gente que se lesiona acá y por miedo de que tal vez los van a deportar, o porque tal vez tienen miedo que si hacen algún reclamo van a perder su proceso de inmigración y terminan, quién sabe, demorándose en ese proceso. Lo bueno de que este país tiene una constitución tal como la cual tenemos acá en Estados Unidos es que todo el mundo tiene los mismos derechos en lo que son muchos de los derechos en este país. Pero si alguien ha tenido un accidente, y lo que veo con más frecuencia es trabajadores indocumentados, alguien, les doy el ejemplo también básico, alguien que está trabajando ayudando con la cosecha de naranjas. Hay mucha gente de países hispanos que vienen acá indocumentados, trabajan para ayudar con las cosechas, y un vehículo que está llevando cierta cosecha les atropella el pie o algo más grave. Y esas personas, pobrecitos, no pueden conseguir atención médica porque no tienen con qué pagar la visita al hospital. O no tienen, o piensan que no tienen el derecho de hacer algún reclamo. Eso es una falsedad, es una mentira. Y escuchen bien, es una mentira. Tienen derechos de seguir adelante. Fermín, continúe, por favor. Sí, y es que a veces los empleadores de estos laboradores dicen, no, es que usted está acá indocumentado, yo no puedo pagar por su visita al médico, o usted no va a poder hacer un reclamo porque me va a meter a mí en problemas. Mire, si usted tiene un accidente de tránsito, aunque esté acá indocumentado, si usted está en el trabajo y se lesiona, siempre van a tener el derecho de hacer algún reclamo. Y aún es ilegal que un representante de la compañía de seguros o que alguien por parte del empleador vaya a reportarlos a ustedes por estar acá indocumentados
para tratar de decirle a ustedes que no tienen derecho a hacer algún reclamo. Eso es algo que esa gente se puede meter en mayor problema, porque el derecho de hacer un reclamo es algo que acá no se le puede impedir a nadie, aunque esté acá indocumentado, sea ciudadano, sea residente, sea alguien indocumentado que esté acá ilegalmente. Tienen los mismos derechos. Fermín, ¿cómo se pueden ubicar con usted? ¿Qué es la mejor manera de contactarlo? Me pueden ubicar en el internet, es abogadofermin.com, o me pueden llamar al 407-712-7300. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestra primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito el número, 407-897-8870. En el web en lim.law y en Facebook, Lim Law o Instagram. Síganos hoy en Facebook porque inmediatamente terminando este programa vamos a estar en Facebook Live contestando sus preguntas, las preguntas que nos hacen del público que recibimos durante la semana, que recibimos durante este programa, que nos llaman y quiero contestar preguntas que son típicas, porque si una persona tiene la pregunta, lo más probable es que hay muchas personas en la comunidad quien tienen la misma pregunta. Entonces estoy contestando las preguntas en Facebook Live. Nos sigue ahorita en Lim Law en Facebook. Amigos, estamos aquí con mi amigo Fermín López, abogado de lesiones personales. Fermín, usted empezó a hablar un poco sobre las empresas de seguros que contactan. Explíquenos un poco más de cómo actúan estas empresas de seguro y cómo uno se debería proteger por si acaso reciben esa llamada o van a llamar a la empresa de seguros. Pues este país es uno donde las compañías de seguros parecen tener más ventajas sobre no solamente muchos de los otros negocios, pero especialmente más ventajas sobre los consumidores. Muchos de nosotros cuando compramos un vehículo o lo alquilamos, un vehículo de tránsito, hay que conseguir seguro. Acá en la Florida es obligatorio conseguir cierta cantidad de seguro cuando uno compra un carro. Pero las compañías de seguros no están en el negocio, llamémoslo, o en el servicio de protegernos a nosotros, aunque ese es el propósito. Yo compro un seguro porque quiero estar protegido. Pero las compañías de seguros en realidad están en un negocio para ganar dinero. Es un sistema del capitalismo. Una persona que tenga con qué empezar una empresa de seguros lo hace y siempre va a ganar, siempre va a tener una buena inversión en ese negocio, porque todos tenemos que comprar seguro en ciertas situaciones. Pero las compañías de seguros, cuando uno hace un reclamo, lamentablemente tratan de encontrar la manera, cual sea esa manera, de pagar lo más bajo posible. Y la única manera en que uno en realidad puede combatir ese tipo de abuso es con un abogado. Hay personas que han tratado de hacer sus reclamos por su propia cuenta y en ciertas situaciones pueda que les vaya bien, pero esa es tan rara la excepción. Uno empeñar algún tipo de reclamo o pleito contra una compañía de seguros es como un ratoncito contra un león. Eso es algo que, imagínense, el león siempre va a ganar y el pobre ratón no va a poder sobrevivir. Entonces, nosotros como abogados, especialmente en este tipo de caso, contra una compañía de seguros, pues nosotros siempre estamos muy bien preparados, no solamente por la experiencia que tenemos, pero tenemos los recursos. A veces cuesta mucho dinero combatir a una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros tienen infinitos recursos. Estas compañías de seguros les sobra el dinero. Al final del año, si han pagado muy bajito en ciertos reclamos, ¿dónde va el dinero que sobra? Un poco de eso va a la empresa, pero la mayoría va a los que son los presidentes, los ejecutivos de la compañía de seguros. Bueno, algunas empresas de seguros se han convertido en bancos, donde hasta dan préstamos de casa y actualmente son bancos ahora.
Entonces sí, ellos tienen recursos fuertes para combatir y van a hacer todo lo posible para pagar lo menos posible. Igual, como uno lo trata de hacer solo, realmente se está perjudicando uno mismo. Lo mismo se ve en inmigración, cuando uno piensa de que lo de inmigración es simplemente llenar formularios, y no es así. Uno típicamente termina muy perjudicado si piensa de esa manera, porque el efecto, el impacto puede ser tan negativo que puede terminar en la separación de su familia. Es algo muy importante asesorarse bien. Ahora, Fermín, ya se nos está acabando el tiempo, pero algo muy importante. ¿Cuáles son las leyes en este estado de Florida con respecto a si alguien se está lesionado? ¿Hay una obligación de reportarlo en algún tiempo límite? Bueno, sí, dependiendo de la lesión, por ejemplo, lo que son lesiones que ocurren en un accidente de tránsito, siempre es mejor llamar a la policía. Y de nuevo, aunque uno esté acá indocumentado, no importa. La policía local, sea un sheriff o la policía de Orlando, etcétera, ellos no son los de inmigración. Entonces se llama a la policía y eso inicia el proceso de reportar. El reporte a la compañía de seguros es algo que, dependiendo del tipo de accidente, pero sí es algo que se debe reportar cuanto antes. Hay ciertos límites de tiempo si uno no lo reporta en cierta cantidad de tiempo, pero, por ejemplo, si uno está lesionado, no debe demorarse más de 2 semanas en ir a ver a un médico. Hay otros contratiempos y son tantos que, como dices tú, no es bueno que la gente trate de hacer las cosas por su propia cuenta. Y como hispanos sabemos que somos sábelotodos, ¿no? Mi vecino, mi hermano, mi cuñada, la tía, todos. Yo sé de eso, mijo. No, venga, yo le cuento cómo hacer esas cosas. Eso es algo que como hispanos es algo que es muy bueno. Somos muy inteligentes, pero nos falta mucha disciplina. Entonces hay gente en nuestra comunidad que no tiene la manera de en realidad realizar cuando uno debe asesorarse. Aún nosotros como abogados tenemos un dicho que si yo tengo una situación legal, yo no voy a ser mi propio abogado, yo contrato a un abogado, porque el abogado que se representa a sí mismo tiene un idiota por cliente. Eso es un dicho que decimos en nuestra profesión. Hasta abogados deben tener abogados si necesitan alguna representación legal o asesoría. Sí, y otro dicho que mi papá siempre me dijo a mí es: lo barato siempre le sale caro. Entonces es mejor asesorarse con personas que tienen mucha experiencia en estas ramas de leyes. Si tiene algún tipo de lesión, si ha sido víctima de algún tipo de negligencia, contacten a Fermín López, abogado de lesiones personales. Fermín, una vez más, ¿cómo se pueden contactar con usted? Sí, me contactan por favor en abogadofermin.com y ahí tendrán toda mi información, cómo contactarme por teléfono, pero el número es 407-712-7300, pero aún en abogadofermin.com pueden tener acceso a cómo contactarme por correo electrónico y es flopez@thefloridafirm.com, pero eso lo ven ahí en abogadofermin.com. Ahí lo tienen, es abogadofermin.com. Fermín, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti, Henry. Ok, amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestra primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es 407-897-8870. En el web en lim.law y también en Facebook, Lim Law, y Instagram, Lim Law. Síganos ahorita en Facebook Live. Vamos a estar contestando sus preguntas ahorita en vivo en Facebook. Denos like en Lim Law. Gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración. Para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio, sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.